Hola a toda nuestra audiencia del Espectador, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este espacio de entrevistas El Espectador. Pueden incluso ustedes cerrar los ojos y cuando escuchen ahorita la voz del personaje que tenemos hoy acá de nuestra invitada, pues van a saber inmediatamente con quién vamos a estar conversando, con Diana Uribe, que lanzó este libro, Mujeres a través de la historia, un texto, una investigación junto a Alejandra Espinosa Uribe y María Mila Gufré. Y bueno, Diana, bienvenida, ¿cómo está? Buenas, ¿cómo les va? Qué bueno estar contando estas historias acá. Yo he contado muchas historias para el espectador. Yo conté la historia de los espectadores en los 125 años, conté historias de los 100 momentos que hicieron el mundo contemporáneo. Entonces, somos viejos amigos. Sí, casi que de la casa, entonces Sí, siempre es un señor. gusto que esté con nosotros. Y bueno, pues sin más preámbulos, arranquemos hablando de cómo fue toda la investigación de este libro, Este cómo lo libro arrancó. arranca en un almuerzo en el restaurante El Armadillo, me acuerdo, con Gabriel Iriarte y Sebastián Sabogal. En ese momento, 2018, ellos me proponen que haga dos libros, esa es la idea de Gabriel Iriarte, uno de revoluciones y otro de mujeres. Hicimos el de revoluciones, vino la pandemia, pasó de todo y precisamente por eso pudimos conseguir a todos los expertos encerrados para que nos dieran todo el apoyo que nos dieron. Y luego llegó el momento de hacer el libro de mujeres. Para el libro de mujeres hay un equipo de investigación que en la primera etapa del libro, este libro dura 3 años haciéndose, tiene diferentes etapas, diferentes momentos, diferentes lugares de enunciación y eso es lo que lo hace tan rico. Es un trabajo colectivo. En la primera etapa estamos trabajando eh, con María Emilia Goffrié en los textos, con Civil Sanabria en los textos e investigación, en las dos investigación y textos, y Arturo Jiménez y yo estamos trabajando en los audios. Entonces, el equipo de investigación, siempre, digamos, Arturo y Civil van a estar desde el primer día hasta el último día. Ellos van a estar en todo el proceso de investigación para audios y textos. Este libro también tiene una musicalización muy importante de Valentina Castillo, que compone piano para el libro, una canción original de una cantante maravillosa que se llama Alejandra Restrepo y la canción se llama La Maga. Entonces, este libro tiene audios, 13 horas de audios, 400 páginas de textos, un trabajo de diagramación bellísimo, bellísimo, bellísimo. Entonces, pues él como objeto es muy divino y tiene toda la cantidad de rostros y todo esto. Entonces, arrancamos en la primera etapa del libro y empezamos la investigación y empezamos los audios. Mientras está haciendo el libro, yo viajo mucho. Entonces voy a ir a Egipto, entonces voy a ver a las diosas, voy a ver a Isis y a Sekhmet y a Seket, voy a ir a Islandia, voy a ver a las vikingas y a las mujeres navegantes. Entonces también los viajes son trabajo de campo para investigación. Vi en los Balcanes una mujer que va a hacer textos en el idioma croata y que le tienen ahí en Zagreb una estatua especial. ¿Sí? Entonces, viendo parte de la investigación son los viajes. Es una parte importante porque es como el trabajo de campo. Como hay un esfuerzo tan grande en este libro por ver otras sociedades, por tratar de ser multicultural, por tomar muchos diferentes aspectos. Entonces, vamos haciendo el libro. En la segunda parte del libro, cuando llamamos a Alejandra, mi hija, Alejandra y yo hemos trabajado en los libros de contracultura, en los libros de la brújula y en los libros de las revoluciones y en este libro. ¿Qué quiere decir eso? Alejandra escribe los textos. Lo mío, mi trabajo es de audios. Entonces, cuando entra Alejandra, Alejandra lo que le va a dar es una continuidad y una, digamos, como todo el bagaje de la investigación de los trabajos que hemos hecho juntas al texto. Entonces el texto tiene las voces de todas nosotras y de todos los que tienen la impronta de cada uno, tiene la investigación de María Emilia,
tiene toda la parte del aire que le va a dar Alejandra y la continuidad histórica con lo que hemos hecho en los libros que hemos trabajado, tiene la investigación de Arturo en los audios y tiene la investigación de Sibyl Sanabria, que es una mujer que tiene una cantidad de bagaje teórico y práctico que nos aporta muchísimo en el libro. Entonces, es un trabajo colectivo. Todos y todas estamos montados acá y la impronta de cada uno de ellos está en el libro. Bueno, además de la introducción, este libro tiene 4 capítulos muy grandes que se dividen también ya en otros subcapítulos, los podemos llamar así. Está el reino de lo sagrado y sus arquetipos, roles, un mundo dividido, los cuerpos del mundo y saberes silenciados. Vamos a arrancar pues por el primer capítulo, el reino de lo sagrado y sus arquetipos, y quiero hacer esta pregunta con base en una frase que ustedes citan de Joseph Campbell, que he citado en varias oportunidades, en donde dice: la mujer fue el primer ser venerado en la historia. Empecemos desde ahí para hablar de ese primer capítulo. Es que lo que pasa es que nosotros estamos arrancando desde hace más de 10.000 años. Estamos arrancando de las diosas primigenias, estamos arrancando desde de los procesos recolectores y agricultoras, desde la llegada de la agricultura, que eso es una cosa que ya habíamos trabajado en revoluciones, la revolución de la agricultura, y aquí la retomamos. Entonces, sobre todo en la agricultura también hay una parte en que la fertilidad digamos que se reverencia como el origen del mundo. Y entonces a lo primero que se le va a dar una reverencia es al hecho de poder producir la vida, de tomar las semillas y convertirlas en vida. Entonces las diosas tienen un largo periodo en que toda la capacidad de generar vida es la que les da la representación de divinidades. Más adelante esos roles van a cambiar. Usted hace un recorrido por varias religiones, varias creencias de todos los lados del mundo, pero claro que dedica una buena parte a analizar el tema del cristianismo, el catolicismo, Jesús, etcétera. Y hay una pregunta aquí clave que me parece importante que la podamos mencionar aquí, y es: ¿por qué dejó de ser una religión de mujeres? ¿En qué momento las mujeres empezaron a ser excluidas del sacerdocio y de los cargos de liderazgo en las comunidades cristianas? Usted ahí explicaba e incluso mencionaba en una parte que Jesús igualaba en una parte la condición espiritual y moral de las mujeres a las de los hombres. Quisiera que habláramos de esa pregunta. Hay un patrón común. Hay un patrón común porque eso también pasa en el Islam. Y va a pasar mucho en las religiones monoteístas, y es que cuando las religiones empiezan, cuando se manifiestan, son totalmente abiertas. Todo el mundo tiene posibilidades. El cristianismo llega como la primera religión que plantea la igualdad entre seres humanos en un mundo donde tal cosa no existía como tal. Entonces, y las catacumbas y las condiciones históricas y todo daban una gran cantidad de posibilidades. Esto vale tanto para las religiones como vale para los fenómenos políticos. En la medida en que todos estos ya sean religiones o ya sean movimientos, se estructuran, se jerarquizan, se vuelven una doctrina, en esa medida la mujer va quedando excluida del hecho hegemónico en sí mismo. O sea, ya la construcción del sacerdocio, la construcción de la iglesia como institución es totalmente distinta a la manera como se había vivido la comunidad y el concepto de comunidad. Y también pasa en el Islam. Cuando ya empiezan digamos, a institucionalizarse, pasa lo mismo. Y cuando veamos en la parte política, en las revoluciones, cuando las revoluciones empiezan, todo tiene cabida. Pero ya en la Revolución Americana, había una cantidad de borradores donde el derecho de la mujer y el derecho al voto estaba contemplado, y a la hora del té no quedó. En la Revolución Francesa, los derechos del hombre, y a la hora del té, Olimpia de Gauche pidió el voto para la mujer y la decapitaron.
hay ese fenómeno en el momento en que se jerarquiza y ese fenómeno, fíjate que no es de la fe, no es ni siquiera de la espiritualidad, es de la institucionalidad. Usted habla de la religión, ya lo hemos estado mencionando, y ahorita señaló la agricultura, que me parece que también es un aspecto clave, y también señaló una parte del libro que aparece en la página 102, donde usted habla de cómo las mujeres empiezan a considerarse propiedades porque empieza a entrar ese concepto en la organización de la sociedad, y quiero que también nos explique un poco cómo la agricultura juega ahí un Pero mira papel. que no es solamente la agricultura, porque hay una cantidad de deidades agrícolas. Es la llegada de los pueblos indoeuropeos con la ganadería. O sea, cuando llega la ganadería, que tiene otro tipo de estructura, que tiene una estructura mucho más jerárquica, ahí empieza a cambiar el rol de la deidad, ¿sí? Y empieza a cambiar, digamos, cuando digo pueblos indoeuropeos, esos son un montón de pueblos, que son los hititas, que son los semitas, que son los indoeuropeos, una cantidad de pueblos que traen otro discurso, y en ese discurso empieza a haber una subordinación del rol de lo femenino al rol de lo masculino. Entonces las diosas empiezan a perder su importancia o empiezan a tener una representación negativa, ¿sí? Ya digamos, por ejemplo, la diosa Ishtar era una diosa muy importante en Mesopotamia, pero después resulta siendo la que se venga de Gilgamesh y le envenena al amigo, y él tiene que ir a buscar la planta que le dará la inmortalidad. Entonces hay una transformación de las diosas. O sea, por ejemplo, de Isis, que ella es la que articula toda la religión egipcia en una gran medida. Es una diosa primordial importantísima. Y poco a poco, fíjate que siendo las diosas griegas tan importantes, poco a poco empiezan a volverse mujeres que traen el caos, como Pandora, o que inspiran horror, como Medea. Entonces hay una transformación en la representación de las deidades femeninas que se traduce en un cambio del rol de las mujeres dentro de la sociedad que se va volviendo desfavorable. Hablemos de la esclavitud, porque aquí también señala usted que el ocaso de la esclavitud en esta región, hablando de lo que era Europa en ese momento, fue importante para las mujeres porque así dejó de ser común que fueran utilizadas como trofeos de guerra y sometidas a la explotación sexual. Eso es una constante. El libro tiene una cosa que es interesantísima, que es una de las cosas que a mí me parece que quedó muy chévere, y es que tiene una interseccionalidad con la historia. Entonces nosotros no estamos hablando de un tema en el aire, sino en toda la condición histórica. Entonces aquí estamos hablando al principio, pero luego cuando ya vengan la trata y lo que significa el comercio triangular y todo el horror de haber llegado esclavizadas del África, es una cosa muy distinta a donde está ahí, porque yo estuve, por ejemplo, en Ghana, y yo vi esos lugares tan aterradores, donde tenían a las personas esclavizadas antes de embarcarlas, y había 3 como galpones. Uno era para los hombres, otro era para las mujeres, y el de las mujeres estaba abierto para que pudieran entrar y tomarlas sexualmente. Y había otro aterrador que era el de los líderes. A esos no los embarcaban. Los tenían ahí para matarlos porque pensaban que podía haber una rebelión. Entonces, esto es interseccional con el movimiento por los derechos civiles, con el surgimiento de la ciencia, con la esclavitud, es la dinámica histórica y cuál es el rol de las mujeres en la cultura y en las dinámicas de la historia. Sí, eso es muy interesante porque uno cuando ve el libro, pues a priori piensa que va a leerlo cronológicamente, como que va por etapas, pero realmente los temas lo van llevando uno a través del tiempo y eso es muy interesante. Los audios sí son mucho más cronológicos. Los audios, ¿tú ya entraste en los audios? No he entrado a los audios, ahorita explicamos cómo van funcionando y cómo aparecen ahí, porque ahí en distintos momentos del libro, ciertas frases, palabras o personajes
aparecen en color morado y le indican a uno en qué momento de los audios que se pueden descargar por código QR, pues se puede escuchar y entender ese Sí, contexto. venga, lo miramos además porque esta parte de acá, aquí hay 13 horas de audio. Los audios son muy importantes porque mi trabajo es un trabajo narrativo. Entonces, estamos hablando de 400 páginas y 13 horas de audio. Los audios tienen los pianos, tienen las canciones. El audio sigue una línea más cronológica. El texto sigue una línea más temática, sin embargo, se encuentran y a veces se desencuentran porque tenemos diferentes lugares de relato y enunciación, porque el libro es un mosaico y es un trabajo colectivo. Quería terminar la parte como de ese primer capítulo del Reino de lo Sagrado y sus arquetipos hablando de ese tema de las brujas, que es con el que cierra, que también me parece clave que lo mencionemos un poco. Es que eso es un proceso desde las deidades primigenias y primordiales, desde las Venus paleolíticas, desde las mujeres que empezaron a ser reverenciadas como las madres creadoras. Y luego, cuando llega digamos, cómo se va instalando el patriarcado con este tema también de la ganadería, y empiezan los dioses a tomar el lugar de las diosas. Inclusive Inanna, que era la primera dios primigenia, ella hace el gran viaje que luego se le va a atribuir al viaje del héroe. Empiezan a cambiarse incluso los nombres de quienes fueron por nombres masculinos. Luego empiezan a introducir el caos. Luego empiezan los dioses a ser omnipotentes, omnipresentes, y el rol de la mujer se va transformando de una manera muy desventajosa. Luego se vuelven peligrosas, luego se vuelven, digamos, como ingobernables, hasta que ya, cuando las brujas, ya termina, digamos, la posibilidad arquetípica de ser considerada como una deidad dadora del mundo. Entonces, la primera parte es todo ese proceso, y eso es un proceso gradual, y se busca en muchas sociedades, porque también estamos hablando en el Perú, de los moches, con la dama de Cao, que nos muestra que había mujeres de muchísima alcurnia, o con Coalchicle en el mundo de los mexicas, porque esto también es importante decirlo. Este libro tiene un gran esfuerzo multicultural. Entonces nosotros estamos hablando de las sociedades moches, de las sociedades mexicas, de las sociedades mesopotámicas, de las sociedades africanas, de las sociedades de Mesoamérica, en un esfuerzo por tratar de buscar un calendoscopio de ese mundo de las mujeres en diferentes sociedades. Este libro, y esto me parece a mí que es muy importante decirlo, está lleno de matices. O sea, aquí no hay afirmaciones absolutas, ni verdades, ni esto es así, sino que se busca precisamente ese mosaico y esa multiculturalidad. Lo que busca es generar una gran cantidad de relatos, porque sobre todo en el primer capítulo donde se trabaja historias tan antiguas, pues son historias que están todavía en desarrollo, entonces tiene muchos matices. Que incluso en algo se conecta, si bien con todos, pero en el cuarto hay una casi al final del libro en donde volvemos casi a hablar de lo sagrado, lo mítico y los saberes pues que fueron excluidos durante mucho tiempo. Pasemos al segundo y me quiero detener sobre todo, el segundo capítulo se llama Roles, un mundo dividido, habla de cazadoras, esclavas, monjas, revolucionarias, locas y malvadas o madres de la patria, sirvientas, proletarias, ciudadanas, sindicalistas y amas de casa. Me quiero detener en revolucionarias porque usted ahorita decía algo que me da pie para hablar de esto, y es que así como en las religiones, también en lo político, cuando se empiezan a fundar estos movimientos o estas creencias, están abiertas a que todo el mundo quepa ahí. Y usted menciona, por ejemplo, para hablar de la Revolución Francesa, que se hablaba de libertad, de igualdad y fraternidad, pero basándose en el hombre. Hablemos de eso. Es que imagínate que eso es una paradoja. En todas las revoluciones en las que nosotros participamos, no quedamos incluidas en la revolución misma. Pero luego es ese mismo discurso revolucionario el que permite la transformación.
O sea, Olimpia de Gauche fue decapitada en la Revolución Francesa por pedir el derecho al voto por las mujeres. Mira que el derecho al voto se vino a dar 200 años después. ¿Sí? Y era un derecho de la misma revolución. O sea, del marco teórico y político de la revolución surge el marco teórico y político de lo que van a ser los movimientos, los derechos para las mujeres. En los borradores, lo que te digo, de la Revolución Americana estaba contemplado el derecho al voto, pero en el texto definitivo no va a quedar. Uno de los ejemplos más claros de esto es ya en la era moderna, durante los 60s, 10 años de movilización por el movimiento para parar la guerra del Vietnam, que ahora cumple 50 años de la guerra del Vietnam. Y al cabo de 10 años de movilizaciones, las mujeres dicen, bueno, nosotros hemos estado en todos los movimientos, nos han pegado, nos han llevado en las radiopatrullas, y sin embargo todavía no tomamos decisiones en las instancias de decisión de las movilizaciones, sino que seguimos contestando al teléfono y dando tintos. ¿Por qué, si estamos en una explosión de derechos tan grande como fue la contracultura, no estamos incluidas en esos mismos derechos por los que estamos peleando? Esa es la dinámica de las revoluciones, pero al mismo tiempo dan el principio político por el cual se va a luchar, que eso mismo por lo cual pelearon se aplique para nosotras. Hay una frase que me da pie para hablar del tercer capítulo, que es los cuerpos del mundo, y dice, el cuerpo de la mujer es, al fin y al cabo, el territorio desde donde se justifica la separación de la sociedad entre mujeres y hombres. ¿Por qué es importante ese concepto del cuerpo? Porque resulta que poco a poco, y a medida que se va instalando una mirada patriarcal sobre las mujeres, la mujer queda definida únicamente por su cuerpo. Entonces, el cuerpo es lo que va a determinar su rol en la sociedad. Entonces, eso va a determinar que la mujer sea la reproductora, que la mujer sea el objeto de placer, que la mujer sea... Y más adelante, cuando la cosa se ponga re heavy, entonces las mujeres no vamos a poder acceder al conocimiento porque el útero nos impide pensar. Ya en la época de la clínica, en la época de la ciencia, que va a ser muchísimo más dura, es que porque la emocionalidad de las mujeres, todavía no que eran las hormonas, pero en la emocionalidad de las mujeres nos nubla el raciocinio y eso nos va a sacar del conocimiento por motivos pretendidamente biológicos. Entonces eso va a determinar si una mujer es esclava, si es concubina, si es una esposa. Una esposa está hecha para sellar alianzas. Una concubina está hecha para proveer placer. Una nana está hecha para ocuparse de la crianza de los hijos. Todos son una serie de roles subordinados en tanto un poder que es el que determina quién hace qué. Entonces es eso, o sea, como de acuerdo al cuerpo se hace extensivo el rol en la sociedad. Usted habla de la colonización y aquí dice, para que podamos todos estar familiarizados con el concepto, la colonización ha sido el mecanismo a través del cual el patriarcado, como lo conocemos, se ha expandido por el planeta a tal punto que nos han hecho creer que la manera contemporánea, y aquí nos referimos a los últimos 2 siglos, de entender la sociedad en términos de una división de género atribuida a unas características sexuales ha sido una verdad de todos los tiempos y todas las culturas. Hay una relación entre esa exploración que hacen ustedes del cuerpo y la colonización y la descolonización. Claro, porque es que primero, a ver, ¿qué es la colonización? Esto es Inglaterra, esto es Francia, esto es España. Son imperios que se van a construir sobre la colonización de una gran cantidad de pueblos y cuyo discurso es hecho por hombres europeos blancos que van a llevar a esos territorios la visión que tienen del mundo. Entonces, esa visión que tienen del mundo va a ser como ellos lo ven y no como éramos nosotros. O sea, cuando llegan aquí, por ejemplo, los españoles a América, bueno, primero, ¿quiénes llegan? Pues llegan los conquistadores y los encomenderos. A ver, pongámonos en la situación de todos estos penachos. A ver,
ese man que va a pensar de la naturaleza y de la vida, ¿me entiendes? Entonces el man ve unas comunidades indígenas, también hablamos de Bachué, hablamos de Bochica, hablamos de cómo eran la relación entre los Muiscas, según las investigaciones de Langerdorf, y lo que ellos ven es lo que ellos traen, ¿sí? Entonces proyectan sobre nosotros el mundo que ellos traen, y se hace en el siglo XIX, después se hace la proyección de que la historia siempre ha sido como era el siglo XIX. Y resulta que eso era solamente el siglo XIX. Por ejemplo, en la era victoriana, el rol de la mujer era complicadísimo porque estaba prohibido el placer, imagínense. Entonces era el drama, la tragedia, pero entonces todo era indirecto. Entonces yo tengo una teoría de que hay muchas formas de burkas, ¿sí? Que no solamente son telas, que también en la era victoriana había una rigidez de costumbres tal que una mujer no se podía salir de la raya esto, y la idea era que si no se casaba no tenía ningún tipo de futuro. Entonces todo eso se va a proyectar sobre el mundo al cual ellos van a conquistar, pero no solamente eso, sino que los textos, o sea, cuando nosotros nos hablan de historia universal, en realidad nos están hablando de historia europea. Cuando nos hablan de la Edad Media, ¿media entre qué y qué? Entre el mundo antiguo de los griegos y el mundo del Renacimiento. Cuando nos hablan del Medio Oriente, yo un día me puse a hacer el experimento. ¿Dónde será el Medio Oriente o el cercano Oriente si aquí de Bogotá no queda nada cerca? Y me puse a pensar, ¿cerca de qué o lejos de qué? De Londres, del meridiano de Greenwich. Es a partir de ahí que ellos nombran la geografía. Entonces lo que les queda cerquita lo llaman cercano, y lo que les queda inmediatamente lejos lo llaman lejano, y luego lejano oriente. Y cuando uno lee los mitos chinos, les hablan de las escrituras del lejano occidente. Entonces, según donde esté el lugar de relato, lo que yo llamo las oficinas de prensa. Entonces, el colonialismo trae su manera de ver el mundo y la escribe y la difunde y la enseña, y por eso se vuelve un relato hegemónico. Sí, que eso aún en la educación es así. Tal cual. Los colegios... La historia universal, entonces uno empieza a mirar qué es lo universal de esa historia. Porque en la Edad Media, por ejemplo, nosotros aquí éramos incas, mayas, aztecas, estábamos en la rejugada. Sí, los chinos estaban en una tremenda, los únicos que se consideran a sí mismos, porque tampoco es cierto, en un estado involutivo eran los europeos, porque las oficinas de la Edad Media quedan en la modernidad. Entonces, se relativiza todo eso aquí. Le había mencionado ahorita el tema de la colonización y del cuerpo, pero se la retomo con este fragmento, donde dice que el feminismo ha planteado en casos como el de India y Latinoamérica que la emancipación del cuerpo de la mujer es el punto desde donde surge la liberación de los demás cuerpos humanos y no humanos que han sido colonizados. Pues dígame, por ejemplo, las esterilizaciones forzosas de mujeres de comunidades indígenas que se han hecho sin su consentimiento. Dígame, por ejemplo, lo que ha sido la trata de las mujeres esclavizadas que iban a ser puestas a la venta. Entonces, en la medida en que el régimen colonial justifica esa gran cantidad de opresiones y de subordinaciones, la descolonización cuestiona todo eso, porque la descolonización cuestiona ese mismo rol, ¿sí? Entonces, ¿y dónde se ve la descolonización? Pues en el cuerpo mismo, porque el colonialismo pasa por el cuerpo, porque es el que define quién va a dónde y quién hace qué. Entonces, como te digo, esto es interseccional con la historia. Entonces vamos atravesando el colonialismo, las revoluciones. Por ejemplo, más adelante en el movimiento por los derechos civiles, cuando nosotros hablamos en el feminismo del techo del cristal, que es digamos, la imposibilidad de una mujer a acceder a una posición de trabajo más alta por el hecho de ser mujer. Sí, como por ejemplo el de las azafatas, que no podían ser pilotos sino azafata y hasta los 32 años. ¿Eso qué quiere decir en el movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos, donde no vota nadie? Nadie. ¿Qué significa el techo de cristal en un sitio donde el voto está mediado por una prohibición económica y política,
para que una gran parte del sur de los Estados Unidos no tenga ninguna participación política. Eso es otra vaina. Entonces nosotros relativizamos todo eso porque eso, según donde estamos, significa una cosa diferente. ¿Sí? La descolonización pues es un fenómeno de la segunda mitad del siglo XX en Asia, en África, y es un fenómeno de nuestras independencias que todavía no alcanzan a hacer una descolonización porque el modelo seguía siendo europeo como tal. Es después el discurso, digamos, decolonial duro lo plantean los africanos. Eso es Kwame Nkrumah. Son ellos que se ponen a pensar cómo es que el colonialismo no es solamente un tema económico ni un tema político, sino un tema cultural. Hablemos de de las olas del feminismo, que ustedes también las mencionan ya digamos en la segunda mitad del libro, casi finalizándolo, y antes del cuarto capítulo, porque me parece importante mencionar cómo todos estos movimientos, como lo dicen ustedes, han impulsado a reconstruir la historia del saber moderno. Bueno, primero, la revolución industrial, el movimiento obrero, y en el movimiento obrero resulta que en la revolución industrial una gran cantidad son obreras. O sea, son obreras que están en las fábricas y que efectivamente van a trabajar 18 horas, 20 horas. Cuando hablamos del movimiento obrero, es importante recordar que no existían ni los dominicales, ni la jornada de 8 horas, ni las condiciones de trabajo. La gente moría escupiendo pulmón en las minas. Entonces todo eso se tiene que luchar. No hay un solo derecho del que nosotros hablemos que no se haya tenido que luchar. Eso para que les quede en cuenta que nadie de puro querido nos dijo nada, ¿no? Bueno, pues de ese orden de ideas, eso se va, en la revolución industrial se va luchando eso. El siglo XIX es el siglo del sindicalismo. Y dentro del sindicalismo también está, del movimiento obrero, está el movimiento de las mujeres. ¿Qué es lo que va a pasar en el finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX? Que va a haber una movilización particular por derechos con los que no contábamos, el sufragismo. El sufragismo va a tener va a empezar en la sociedad, empieza en Nueva Zelanda, por ejemplo, es de los primeros países que va a votar, y el primer país muy avanzado que va a votar en América Latina es el Uruguay. Pero en el caso de Inglaterra y en el caso de los Estados Unidos, pero en el caso de Inglaterra es muy duro porque las sufragistas no eran tomadas en serio de ninguna manera, y solamente por el sacrificio de las enfermeras en las trincheras de la Primera Guerra Mundial se les da como compensación por la entrega total al cuidado de los heridos el derecho al voto. Y en los Estados Unidos se tiene que luchar muchísimo, y aquí recomiendo ante todos una película que se llama Estimados Señores, porque aquí el derecho al voto fue en 1954, durante la época de Rojas Pinilla, que eso hace media hora, ¿sí? Y además los argumentos, es que es muy importante hablar es muy importante hablar de Esmeralda Arboleda y de Josefina Valencia, porque nos decían que no teníamos derecho a votar porque la feminidad nos impidía el derecho a ser ciudadanas. Entonces, hay una ola de feminismo, digamos, ya como movilización, como conciencia histórica, hace rato que está, como resistencia hace rato que está. Y en los procesos de independencia, las mujeres se comprometieron completamente con el proceso en muchas formas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con los feminismos? Cuando se articulan como movimientos políticos. Entonces hablamos del sufragismo, que es como la primera vez que se hace específico, aunque la teoría ya estaba y aunque la conciencia ya estaba, pero es cuando vamos a la movilización. Cierro con una pregunta, y es, yo encontré por ejemplo a Marvel Moreno, aquí menciona usted a Soledad Costa de Samper. ¿Qué otras mujeres en cuanto a la historia de Colombia aparecen en este libro que la gente esté interesada en revisar? Porque bueno, hay muchísimas. Bueno, sí, claro, no. Hay muchas, pero hay otra cosa. Bueno, primero los feminismos, porque hay otro
Hay uno, digamos, el feminismo, para terminar esta pregunta, en los años 60. ¿Cuál es la diferencia entre los años 60 y los 20? La contracultura. Que el feminismo en los años 60 forma parte de un gran movimiento, que es el movimiento el movimiento por los derechos civiles, el derecho al voto, el de Martin Luther King, el movimiento estudiantil por el derecho al discurso libre, el movimiento para parar la guerra del Vietnam, ¿sí? Y dentro de todas las movilizaciones, el movimiento gay, el movimiento feminista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se inscribe dentro de un contexto muchísimo más amplio, que hace que los resultados históricos sean muy rápidos y muy sorprendentes en esa época, porque lo que se logra en 10 años, en ese momento no se ha logrado en milenios. Eso así cambia. En un momento dado, entonces ahí vienen un montón de mujeres. Entonces, en los audios, en la parte de los audios, hay un momento en que yo nazco. Entonces, cuando yo nazco, yo cuento el mundo en que me tocó a mí, porque este libro, a diferencia de los otros libros que hayamos hecho antes, por muy cercanos que sean a mí o muy afines, como en el caso de la contracultura o de África, esto es sobre mí misma, porque yo soy sujeto de este libro, porque yo soy mujer. Entonces, en los audios también está el ser mujer. Este libro es dedicado a mi mamá, que muere poco tiempo después de que empezó el libro, y al cuidado y a los saberes de lo femenino. Entonces, hay un montón de mujeres que en ese momento van a hacer unas transformaciones muy grandes. Aquí hay una mujer que en los audios la vamos a mencionar mucho, María Cristina Suaza, la que hace el primer congreso feminista, las mujeres que hicieron el primer congreso feminista en América Latina en los 80s. Florence Thomas, que es una de las mujeres que trae el feminismo, de las grandes teóricas del feminismo. Entonces, ahí hay una gran cantidad de mujeres que se van encontrando en todas estas historias, y también cómo va pasando esto en Colombia y cómo vamos llegando acá. Entonces, en los audios hay partes donde ya a partir de ese momento empieza a contarse cómo se van dando las movilizaciones en los diferentes lugares, y ya los debates modernos. Y en los audios el libro nos lleva, esto es intergeneracional. Entonces estamos trabajando diferentes mujeres. En la parte del Islam trabajamos con Patricia Osorio, que es una mujer que vivió en el Líbano y conoció muchísimo el Islam. Pero las mujeres con las que estamos trabajando en la investigación son mi hija y mujeres de la edad de mi hija. Entonces tiene diferentes lugares de enunciación, y al final, en los audios, nosotros vamos hacia mujeres y paz. Yo soy pacifista, sí, y yo me tatué el símbolo de la paz, porque yo creo que la paz es la condición de viabilidad para toda sociedad y para todo país. Primero, no nos matemos para poder hablar, porque sobre los muertos nada altera, no es que no dicen nada. Entonces, resulta que esto termina en los audios con un capítulo que es Mujeres, Memoria y Paz. Y ahí se habla desde los movimientos de las Madres de Mayo, y se habla, también aquí hay reconocimiento de colectivos, de las tejedoras de las arpilleras de Chile, de las tejedoras de Alpujarra, sí, de Mapujarra. Y también en los audios se habla de las mujeres, de las madres de los falsos positivos. También se habla de las mujeres, terminamos con la experiencia de una mujer que después de un proceso de restitución de tierras con una familia de 20 hermanos, terminan haciendo la paz con la naturaleza en la reserva de Suriquí. Entonces esto pasa por la ecología, por la naturaleza, por la paz, y pasa por relatos, porque la idea es que este libro cree puentes y no muros. La idea es que nos conlleve a encontrarnos en los relatos. La idea de la explicación del patriarcado es para entender cuáles fueron los patrones culturales que determinaron ese tipo de roles a lo largo de la historia, y que no es el hombre como hombre, sino la instalación de un patrón cultural, porque a los hombres también el patriarcado los jode mucho. O sea, primero los manda a la guerra, que los maten, son el objetivo. Segundo, les prohíbe toda relación con lo emocional.
les prohíbe el cuidado. Ahora ya están empezando a existir baños donde hay lugares para cambiar bebés. Ya se puede acceder a lo que antes estaba totalmente prohibido por los patrones de masculinidad tan rígidos que había. Ya se puede, digamos, las emociones se pueden manejar de otra manera, porque antes, si las emociones era lo que alejaba a las personas de la racionalidad, el hombre no podía ser emocional, y un montón de discursos que quedaron montados en la cultura y que aquí los desmitificamos. Montamos viendo cómo se va dando eso en la cultura y cómo se va desbaratando también. Entonces la idea es construir nuevos relatos. Esto es un relato vivo porque lo contamos aquí, está pasando. Y las chicas que están ahora, estas chicas tienen unas historias y tienen unas miradas que son absolutamente novedosas, porque incorporan todo lo que nosotros ya dijimos, pero nuevas formas de ver la sociedad. Entonces tienen una claridad sobre el abuso, tienen una claridad sobre el cuerpo, cosas que decíamos que si uno hubiera sabido eso de con respecto, digamos, a la discriminación porque si una mujer es gorda. Hoy las chicas te dicen, de mi cuerpo tú no hablas, porque no te estáis dando ese permiso. Hombre, uno hubiera sabido eso cuando decían cualquier cantidad de mi cuerpo tú no hablas. Inmediatamente saca uno a una persona de la opinión sobre el cuerpo del otro. Hay una cantidad de debates, y como esto está en plena ebullición, esto es una continuidad, es el gran relato femenino que se está enunciando ahora y que también cambia la enunciación del relato masculino y le genera una cantidad de nuevas posibilidades. Entonces el libro lleva todo eso, ¿sí? Y lo va mostrando en diferentes épocas, en diferentes etapas, en diferentes sociedades. Por eso los audios también son claves, porque toda la primera parte de los dioses es el trabajo que le digo que yo lo caminé. ¿Sí? ¿Y qué pasa con las celtas? ¿Qué pasa con las vikingas? ¿En qué momento los saberes empiezan a prohibir y empiezan a desconocerse el saber del bosque, de la herbología, de las plantas medicinales, y se le empieza a convertir en un saber o en brujería o en superstición o en ignorancia inclusive? Y hoy por hoy se está recuperando todos los saberes precisamente naturales y de la tierra. Bueno, pues Diana Uribe, muchas gracias por el espacio, por estos minutos, y a la audiencia que estuvo conectados con nosotros en este formato de entrevistas El Espectador. Y bueno, invitados nuevamente a que lean Mujeres a través de la historia y a que asistan al lanzamiento que será el 18 de febrero. 19. 19 de febrero. Que lo oigan, que oigan el piano, que oigan las historias. Bueno, digo que hay hasta chismes, porque uno tiene que contar del cuerpo de uno, porque digo, bueno, ¿y cuál es mi voz acá? Mi voz también es cuerpo, y mi historia también es cuerpo. Y las historias de las mujeres que vinieron antes que yo, por ejemplo, decía, el hecho de que yo pueda entrar directamente a ser analista internacional en Radionet en los 90s, es que un montón de gente ha abierto puertas para el periodismo. Claro. Esa pelea no me tocó a mí me tocó llegar, o sea, yo ya me pude sentar y empezar a construir un relato de mundo en esa época. Entonces hay un agradecimiento muy grande a la gente que hizo posible esos espacios. Pues Diana, muchas gracias. A ustedes muchas gracias, qué bueno, y bueno, que lo disfruten, que lo oigan, que lo tengan en la mesa de noche, es para chismosear, es para escuchar. Los audios los pueden poner en el celular y los pueden escuchar en el Transmilenio o en los trancones. Eso es muy importante, porque pues hay 13 horas de audio. Se pueden ir de aquí, por ejemplo, para Cali, oyendo los audios, y llegan regios o regias. Entonces es para que todo el mundo lo escuche. Acuérdate que yo fundamentalmente soy una pedagoga, y el libro tiene la pedagogía, que es de lo que se trata el oficio, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias.